Hoy aquí en la entrevista está con nosotros el ingeniero Sergio Ponce López, quien es director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo Guanajuato, y del Centro de Producción Más Limpia del Bajío. Él tiene una especialidad en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, en la especialidad en la Ingeniería Ambiental. Está haciendo un doctorado en la Universidad Internacional Iberoamericana, doctorado en Gestión y también de Proyectos Ambientales, que está cursando actualmente. En fin, lo tuyo es la ingeniería, pero eres un buenazo en estos temas que tienen que ver con el agua. Empezamos y te hacía esta pregunta, si ya estamos en el día cero. Me comentabas que desde hace mucho tiempo, en los años 80, veníamos escuchando estos promocionales de cuidar el agua, que ciérrale y demás, y después de tanto tiempo ya parece que sí estamos llegando a este punto. Sí, te decía que existe un documento que se llama la Crisis Mundial del Agua, el cual nos dice que para el año 2025, 30% de la población mundial sufrirá de escasez de agua, lo que lleva a algo que se llama estrés hídrico. Pero fíjate, para el año 2050, que estamos hoy en el 2023, eso significa que en 27 años, 70% de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua. ¿Y por qué vamos a tener problemas de escasez de agua? Existe lo que se llama el balance hídrico, el balance de agua. El agua que existe actualmente en el planeta Tierra es la misma agua que existe desde hace 4.600 millones de años. Okay. O sea, no es que haya menos agua. El problema es que las condiciones del agua actualmente son diferentes al pasado, porque le agregamos sustancias químicas o algún elemento que hace que el agua, sus características se pierda y ya no pueda ser utilizable para el consumo humano. Entonces, y como vamos, me imagino cada vez, es por eso que hay esta reducción, digamos, de esta agua. Sí, por eso es que hay reducción del agua, no porque haya menos agua, sino porque las condiciones en las que está el agua actualmente ya no sirven para el consumo humano. Si hacemos, ¿cuáles son las tres principales actividades en las cuales se utiliza agua? El 70%, del 75 a 77% del consumo de agua en México es por el sector agrícola. Es el agua que necesitamos para cultivar nuestros alimentos. 13% lo utiliza el sector industrial, y 10% el abastecimiento público. Ese es más o menos y así se comporta el mundo. Entonces, lo escuchaba hace rato, el Zapal dice que en promedio, en León, Guanajuato, la población consume 130 litros de agua por día, que estamos por debajo de la media mundial, que dice que son 150. Y estamos también muy por debajo del consumo promedio de agua en México, que es de 250 litros. Hay ciudades como la Ciudad de México donde consumen 500, ciudades como Jalisco, Guadalajara, Jalisco, que consume 300. Entonces, digamos, en el consumo per cápita estamos por abajo. Pero somos 1.000.000, casi 800,000 personas. Si tú multiplicas 130 litros de agua por 1.800.000 por 365 días del año, te dan los 85 millones de metros cúbicos que extraemos en León, Guanajuato. Y otro problema es que la recarga de agua de los mantos acuíferos en León es menor a la extracción de esos 85 millones de metros cúbicos. ¿Y por qué es menor? Porque el agua ya no permea como antes, debido a que el crecimiento poblacional, las construcciones, la impermeabilidad del agua, cómo tenemos nuestra estructura asfáltica, hace que el agua ya no se filtre tanto, ya no hay tantos escurrimientos, ya no hay tanta lluvia, por eso tenemos menos agua en la ciudad de León. Entonces, ahí, y haciendo esta pausa, ¿en dónde estamos ya en este punto? Es decir, ¿cuál es el cuadro de nuestra ciudad en estos momentos respecto al tema del agua? Porque pues si estamos teniendo ya este problema, ¿hasta dónde vamos a poder tener agua suficiente para la población? Principalmente, y luego ya vendrá la industria, me imagino. Pues tenemos una crisis, y una crisis que tenemos que trabajar. No solo tenemos que agruparnos, sector empresarial, sector agrícola, sector gobierno y el sector poblacional en general. Debemos de aprender algo que no sabemos, es cómo consumimos el agua, de dónde proviene el agua que consumimos y cómo utilizarla de la mejor forma. Entre el 94 y el 95% del agua que se consume en León se extrae de pozo, y solamente entre el 4 y el 5% se extrae de la presa del Palote.
Fíjate, ese 4% o 5% nos está afectando ahorita en 97 colonias. Sí. 4% de agua que falta en una presa nos afecta en 97 colonias. Si somos 1,379 colonias, quiere decir que si seguimos con esta tendencia, el número de colonias afectadas, que ya no solo va a ser de la presa del Palote, sino por el abastecimiento de agua de pozo, va a cada vez incrementarse más. Y no va a haber ningún proyecto que pueda subsanarnos si no es que la gente aprende a utilizar el agua. Te voy a preguntar algo muy serio y muy, que nos digas la verdad. Vamos para allá, es un hecho que sí vamos a llegar a ese punto. En algún momento, si no se hace algo, es como estos proyectos que escuchábamos de que quienes llevara el agua de la zona sur poniente hacia el Palote. Este es un tema, o sea, de llevar agua a la presa del Palote, pero del resto de lo que nos estás explicando, si no cuidamos el agua, de entrada a la población, la parte industrial y demás, vamos a llegar a un problema entonces grave y no hablando de muchos años, estamos hablando de 2-3 años por lo que nos estás comentando. Es un hecho, ya ha pasado y está pasando en ciudades. Tú lo recordarás, en 2020, Ciudad del Cabo fue la primera ciudad en determinar su día cero. Dijo, ya no hay más agua, entonces tuvo que suministrar a 12 litros de agua por persona al día. O sea, tuvo que cortar el agua porque ya no había. Y Ciudad del Cabo es una de las ciudades más turísticas en África. Entonces imagínate, la ciudad que atrae la inversión a través del turismo y no hay agua, ¿qué hizo la gente? Pues dejan de ir. Lo mismo puede pasar en una ciudad emblemática en Colombia, en Cartagena, que es una ciudad turística donde no hay agua, y si tú te vas a un restaurante, sales a la calle, no hay agua para que te laves las manos. Lo vimos el año pasado en Nuevo León. En Monterrey. En Monterrey. Sí. Estamos viendo cómo ya estamos apenas entrando en marzo y la crisis del agua nos está pegando en León, Guanajuato, visto desde septiembre. Imagínate en los meses más calurosos de mayo y junio, cómo vamos a estar y cómo vamos a estar en el 2024 y 2025, porque los problemas ambientales se agrupan. La crisis o el tema de calentamiento global está afectando los ecosistemas y está afectando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la huella hídrica. Ahora, estamos hablando de la población, me voy a ir a otra parte. Seguimos hablando de la problemática, para entrar en conciencia y ver el panorama en el que nos estamos encontrando. La industria, que también utiliza mucha agua, ¿qué afectación va a tener? Demasiada. La industria del calzado, de las pieles, las tenerías, etcétera, y algunas otras. Mira, yo estoy en contacto por proyectos con empresas, muchas del sector curtimbres. ¿Cuál es su principal insumo para curtir? El agua. Imagínate este sector sin agua, ¿qué va a pasar? Pues simplemente se acaba. Y muchas de las empresas internacionales grandes que existen de curtimbres aquí, ¿qué van a decir? Se acaba el agua, para ellos van a decir, pues me retiro, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces? Se convierte ya en un problema social. Y la población que trabaja en esa empresa, que le diga no hay agua y cierro y me voy. Entonces, sí es un gran problema. Por eso también en las empresas se les está exigiendo una mayor un indicador en el cual vayan bajando cada año los consumos de agua que tienen. La Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato es algo que les pide. Dame un indicador donde si en el 2022 consumiste 2, ¿qué vas a hacer para consumir 1.5 en el 2023 y luego en el 2024 1, ¿no? Y esa es una tendencia. Entonces, hay que trabajarlo porque si no nos vamos a quedar sin agua. Cuando hablas hay que trabajarlo, es muy extensa la respuesta, pero puntos así muy claves. ¿Qué demonios vamos a hacer? Como población, también como empresarios y en general, porque también si nos vamos al campo, creo que ellos sí dicen ya estamos en el día cero. Para nosotros ya estamos en el día cero, tan así es que escuchábamos hace poco que muchos campesinos están cambiando para hacer otro tipo de cosas porque dicen no hay agua, ya no vamos a seguir nosotros en lo que hacíamos durante los últimos 50 años de cultivar maíz, etcétera. Ahora nos vamos a ir a otras cosas. Pero hablando de esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer de manera urgente? Además de escucharlo de hay que cuidarla, hay que reutilizarla, ¿qué se tiene que hacer? Ponerlo en práctica. Existe algo que se llama huella hídrica. La huella hídrica es la suma del agua directa más el agua indirecta. ¿Qué es el agua directa? Es el agua que tú utilizas diario, que ya nos dijo Zapal que son 130 litros por persona, ¿sale? Okay. Pero ¿qué pasa con el agua que se utiliza para elaborar el saco que traes, la playera que traes, los lentes que traes, lo que comes? Entonces, ¿qué es algo que tenemos que hacer nosotros ya hoy? Es ser consumidores responsables. Okay. Todo lo que vayamos a comprar, checar que tenga un menor consumo de agua que otros productos.
Entonces, se estima que una persona al día consume más o menos 3,300 litros de agua indirecta, o sea, en lo que te pones, en lo que comes, en lo que andas. O sea, hablas de informarse sí o sí de cada cosa que se está fabricando, produciendo en X. O sea, si yo veo que este saco utiliza muchísima agua, dejo de, o sea, lo real es no utilizar ese saco. Voy a buscar un saco que tenga la mitad o 3/4 partes del agua que consume el saco que yo solía comprar, ¿no? Si voy a comer 1 kilo de carne, que por cada kilo de carne se consumen 17,000 litros de agua, pues tengo que bajar mi ingesta de carne o buscar carne que venga de ranchos sustentables. Si voy a comprarme algo de madera, ver que esa madera también sea cortada de manera sustentable, que su huella hídrica sea menor. Si me voy a comprar un coche, pues un coche que para su fabricación utilice menos agua. O sea, todo es como ser más responsables. En lo indirecto, entender qué es lo que compro y qué consumo, en lo indirecto. Y en lo directo, primero, si yo me baño y utilizo 20 litros de agua en 5 minutos, ¿qué te parece si me baño 4 minutos para ahorrar agua? Checar que no haya fugas en mi casa de agua, checar que cada parámetro que utilizo, que es agua para bañarme, agua en los sanitarios, agua para lavar mi ropa, bajarle. Pero para eso tengo que aprender a medir el agua, cosa que no hacemos. O sea, entonces, de entrada hay que entrar en conciencia. Primero saber en dónde estamos ya parados. Correcto. Y esto es un problema ya real que lo tenemos de frente. Y de ahí partir a la información de saber qué puedo hacer para empezar a ahorrar agua. 2, qué productos, creo que esto es muy interesante y no lo habíamos quizás visualizado de una manera más extensa, de cuántas cosas se hacen con el agua. Seguimos hablando con el ingeniero Sergio Ponce López respecto a qué hacer ahorita ya con este problema que está de cara a cara, el tema del agua, la falta de agua, de cómo cuidarla, y preguntarte de manera directa, Sergio, ¿qué están haciendo otros países que les está funcionando, sobre todo en Europa, y que podemos también implementarlos aquí? Mira, lo que más se está trabajando es concientización y educación. Uh-huh. Que la gente entienda cuál es la función del agua y la importancia del agua, y sobre todo reducir, generan indicadores. Si hoy consumes 10, ¿qué hacemos para que mañana consumas 9? Y así sucesivamente. Ya hay muchos espacios públicos que utilizan pura agua reciclada, desde estaciones de autobuses hasta aeropuertos, donde toda el agua que hay ahí es reciclada. Eso ya es por ley, no es si quieres implementar un proyecto. 3, todo parte de etiquetado. Solo compran cosas cuya huella hídrica sea baja. Como te decía, si tú sumas la huella de agua directa más indirecta, te da un promedio como de 3,700 litros de agua por persona al día. Entonces, es mucha agua. Aquí en León ya supimos que son 85 millones de metros cúbicos al año, pero solo es de agua directa. Tendríamos que evaluar toda el agua que utilizamos que no vemos, que eso es el agua indirecta, pero que usamos diariamente. De dónde vienen nuestros alimentos, de dónde viene nuestra ropa, de dónde vienen muchas cosas. Entonces, hay que trabajar con proyectos locales. ¿Cómo podemos sustituir cosas que importamos para tratar de hacerlo lo local? De todo esto que estás mencionando, al menos estas 3 que creo que son las más importantes, además de los proyectos que las autoridades en una ciudad, en un estado y en una federación están haciendo, estos 3 que estás mencionando, ¿sí se están haciendo aquí en México? Bueno, la educación sí. Pero, o sea, no estamos lejos, o sí se está haciendo al pie de la letra, porque yo creo que si lo haríamos desde hace rato no estaríamos sufriendo lo que hoy estamos sufriendo. Es que lo hacemos a medias. Hacemos algunos programas, que también eso es algo muy triste quizás en la política o la administración en México, ¿no? ¿Funcionaría más hacerlo esto, que estar viendo y los grandes proyectos multimillonarios? Claro. Que hay que hacerlo. Creo yo que si funcionan hay que hacerlos, pero empezar con eso. Son necesarios, hay que hacerlos, pero primero, hacer que 1,800,000 personas en León o los 6 millones de guanajuatenses entendamos cuál es la problemática del agua y que nosotros mismos empecemos a hacer acciones de ahorro de agua. Eso es lo primero. Si nosotros no hacemos nada, no va a haber, como te lo mencioné, proyecto que nos ayude a retribuir esto, y más sabiendo que estamos en una zona con problemas de escasez de agua. El 43% del territorio guanajuatense tiene problemas de sequía por el tipo de clima.
Entonces, eso ya es un hecho que no nos vamos a librar de ahí. Y toda la zona norte del país está en los mismos problemas. Entonces, trabajar primero nosotros mismos, implementar proyectos en las empresas y en las casas, tener educación y luego sumarlos a los proyectos, ahora sí, de gobierno. Muy bien, pues ahí está, con eso terminamos, creo que quedó muy claro, creo que ahí está, tenemos que empezar primero con esta concientización de dónde estamos con el consumo del agua y de ahí partir para lo demás, ya reciclar, sí ver estos proyectos que se están haciendo, pero empezar con nosotros en nuestra casa. El ingeniero Sergio Ponce López, director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo Guanajuato y del Centro de Producción Más Limpia del Bajío, estuvo con nosotros para platicar de este tema. Seguramente te estaremos teniendo más seguido por acá. Te agradezco mucho por estar aquí. Un placer, gracias. Espero que mi información ha sido útil para ustedes. Claro que sí.